Bueno, mis hermanos, todos los que creemos en nuestro Dios Todopoderoso, tenemos la recompensa porque la venida de nuestro Jesús el Mesías está cerca. Rindámosle a Él nuestro corazón, que nuestro corazón sea el centro de su voluntad y de obediencia a nuestro Padre Celestial. Bienvenidos también ustedes ahí, amigos del canal del ministerio. Sean ustedes también bendecidos, y ustedes también, hermanos amados de la Casa de Restauración. Hemos alabado, hemos adorado a nuestro Dios con mucho fervor. Aleluya por ello. Bien, hermanos amados, hoy continuamos nuevamente con nuestra serie basado en Mateo 24:3, cuando sus discípulos ahí en el Monte de los Olivos, juntamente con Jesús nuestro Mesías, le preguntaron, y nosotros sus discípulos hoy también seguimos preguntándonos, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Bien, hoy estamos en la parte 12. Fíjese usted, comenzamos a mediados del mes de enero de este año 2023. Mire usted, estamos en septiembre y estamos en la parte 12. Toda la gloria sea a nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos es su nombre, por permitirnos su entendimiento y su sabiduría para poder compartir con ustedes y con ustedes también, amigos del ministerio ahí en el canal. Bien, esta parte 12 tiene que ver con la Gran Babilonia. Ha formalizado su inicio en agosto 2023. Sí, hermano amado. Mientras recordaba durante el tiempo de alabanza y cuando ingresamos al tiempo de la alabanza, el capítulo de el profeta Daniel, capítulo 9, cuyo contexto era, mire, él se encontraba cautivo en Babilonia. Así como él, muchos jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia. Principales de Israel, el rey Nabucodonosor cautivó, puso en cautividad a muchos. Y esto en aquel castigo que vino de parte de Dios, y los iba a poner en cautiverio durante 70 años. Pero mire usted, ellos estuvieron cautivos allí en Babilonia por 70 años. Indudablemente, toda la manera de agradar a Dios cambió para esos que estaban en el cautiverio. El profeta Daniel se mantuvo a pesar de el acercamiento de servicio que tuvo ahí como autoridad en el reinado de Nabucodonosor. Pero lo que pude entender durante el tiempo de la alabanza
Mire usted, no es casualidad, hermano amado, el tema de hoy. La Gran Babilonia ha formalizado su inicio en agosto 2023. Porque quiero decirles, hemos hablado varias veces el año pasado durante la enseñanza en detalle del libro de Apocalipsis sobre la referencia que hizo nuestro amado Jesús, nuestro Mesías, ahí en Mateo 24, cuando él hablaba de que no iba a pasar esta generación si antes no ocurrían esos dos grandes eventos que ya hemos visto, que tiene que ver con la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Y cómo nuestro Padre Celestial nos permitió su entendimiento y su sabiduría, el saber cómo llegar al tiempo de la última generación en la cual estamos. Y se determinó, fíjese usted, interesante, no olvide los 70 años del tiempo de Daniel, y hubo 70 años también a partir en que Jerusalén fue recuperada como capital de Israel, cuando fue el 9 de mayo de 1967. Y dijimos que la última generación tenía que ver a partir de allí. Y por enseñanza ya que hemos brindado varias veces, la última generación nos lo revela el libro de los Salmos. El Salmo de Moisés, el Salmo 91, donde ahí está los años de una generación. Entonces, a partir de 1967, también el Evangelio nos permite entender, fíjese usted, que durante 70 años, esta generación en la cual estábamos iba a vivir y está viviendo en un sistema espiritual babilónico. ¿Qué pasó después que terminó los 70 años? Pasó que un remanente salió a construir el altar. Terminó. ¿Qué pasará después de los 70 años de esta última generación? Sabemos que Jesús, nuestro Mesías, posará sus dos pies allí en el monte de los olivos. Zacarías 14. Porque allí Él vendrá a reinar por 1000 años. Termina los 70 años, ya no de una cautividad física, sino de una cautividad espiritual en la que esta última generación se encuentra. Extraordinario. Nuestro Dios es extraordinario. El Ministerio Apostólico Restauración, Voz por Israel, es un ministerio externo de la Congregación Apostólica de Restauración que pastoreo juntamente con mi esposa, y no obedecemos a ninguna denominación ni tampoco movilizamos ninguna doctrina. Esto lo digo, hermanos amados, porque es bueno que ustedes también, Casa de Restauración, lo tengan muy
presente más aún en estos días. Solo el entendimiento y la sabiduría de nuestro Padre Celestial nos ha permitido saber todo lo que venimos compartiendo desde septiembre 2019, en que el ministerio que recibido empieza una segunda etapa. Y a nuestro entender es un mandato a partir de septiembre 2019 en adelante que hemos recibido, un mandato en esta última hora de estos postreros días, de que este ministerio, en esta segunda etapa, las familias, les brindemos a las familias el vino nuevo. ¿Con qué propósito? De que las familias, sean creyentes o no, vuelvan al original de las Escrituras y al Evangelio del reino de Dios, Yahweh y nuestro Padre Celestial. Dicho esto, pasamos al tema. Pero antes quiero resaltar 3 puntos que nos va a llevar a este tema. La Gran Babilonia ha formalizado su inicio en agosto de este año 2023. 3 cosas puntuales de la parte número 11 que vimos ya hace algunos domingos atrás, porque comenzamos a ver temas que consolidaban esta serie. En la parte 11, una de las cosas que le animo a verlo en nuestro canal, hermano, allí que usted nos sigue y participa también ahí en el YouTube. Una de las primeras cosas que dijimos en la parte 11 es que el nuevo orden mundial o cuarto reino, del cual hablaba el profeta Daniel y también el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, el cual vimos casi todo el año 2022 con detalle, capítulo por capítulo. Ese poder del cuarto reino, su poder político, su poder económico y financiero y religioso, iba a ser mundial y se iba a centrar desde el Medio Oriente hacia todas las naciones del mundo de hoy. Este cuarto reino del cual nos hablan los 2 profetas que hacemos referencia, se va a manifestar en esta actual generación, que es la última, a la cual se refería Jesús nuestro Mesías, ahí en Mateo 24. Y actualmente, en el Medio Oriente, se vienen haciendo acuerdos políticos, acuerdos económicos, como hemos visto desde la parte 7 en adelante. Otro aspecto también que hicimos referencia en la parte 11 fue el momento en que Jesús nuestro Mesías en las nubes toma a los creyentes, o lo que aquí en Occidente se le llama el arrebato. Lo dijimos con gran detalle. Nuevamente, amigos del YouTube, le animo a verlo. Solo estoy dando unos puntos para pasar al tema. Otro tema también que vimos
en la parte 11 fue que descubrimos al cuarto reino. Descubrimiento de qué naciones eran aquellas que iban a conformar el cuarto reino o el nuevo orden mundial que desde el Medio Oriente iba a afectar y gobernar al resto de las naciones en esta última generación. Cuando enseñamos y compartimos el libro de Apocalipsis el año 2022, ahí descubrimos al cuarto reino, que tenía que ver con una organización islámica, la Liga de Estados Árabes, que hasta el día de hoy está, y cuya sede está en el Cairo. No es casualidad, hermano. No es casualidad. Hemos entendido que el asiento del dragón, el asiento del tentador, del calumniador llamado Satanás, está en el Cairo, es decir, Egipto. A pesar que hoy tiene algunos pactos y convenios con Israel. ¿A consecuencia de qué? De que en una guerra anteriormente Israel le entregue un área territorial que le pertenecía a Egipto. En razón a eso es que hacen un convenio. Entonces descubrimos que son 10 naciones. Y estas 10 naciones, hoy, 2023, septiembre de 2023, forman parte de esta organización, de la Liga de Estados Árabes. Entonces, esto nos da, en base a esos 3 elementos que hemos dicho y sobre todo, de dónde nacerá y dónde se centrará el nuevo orden mundial y cómo ésta afectará con su gobierno a todas, hermano amado, todas las naciones de la tierra. Ni una se escapará. Pero antes que inicie su aparición el cuarto reino o el nuevo orden mundial, primero se tiene que manifestar algo, que es el tema de hoy. La Gran Babilonia ha formalizado su inicio en agosto 2023, año en el cual estamos. ¿Y cómo fue que el apóstol Pablo la reconoció en su tiempo? Sí, porque desde el tiempo del apóstol Pablo comenzó a operar este sistema espiritual babilónico, primeramente espiritual. Vamos a la epístola del apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses. Búsquelo en su Biblia, búsquelo. Capítulo 2, versículo 7. Porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar, solo que ciertamente, cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio. Ya dijimos este año en una enseñanza que lo que tiene que ser quitado de en medio es el don de la salvación
de nuestro Dios Todopoderoso. Eso es lo que tiene que ser quitado. Hasta este momento está el nombre, pero va a haber un momento en que se va a quitar. Pero aquí queremos volver al tema. Aquí el apóstol Pablo nos dice que el misterio de la iniquidad ya empezó a trabajar en su tiempo. Habrá sido el año 50, por allí, 60. Desde los tiempos, mírese usted, desde esos tiempos del apóstol Pablo hasta el día de hoy, año 2023, mire cuánto tiempo ha pasado, se ha multiplicado el ministerio de la iniquidad en toda la tierra. ¿Por qué se tiene que multiplicar? ¿Y cuándo? ¿Y a partir de cuándo más se multiplicó? Desde el año 67, como dijimos al principio, la mayor cautividad espiritual en toda la tierra. 70 años también. Este sistema espiritual ha llenado intensamente en estos años de mucha fornicación a muchas familias de las naciones y a muchos cristianos también y creyentes en toda la tierra. ¿Qué cosa es fornicación? La fornicación en el hebreo, como el hebreo lo entiende, es cuando un creyente, escuche bien, sobre todo un creyente, es infiel a Dios. ¿Por qué? Por causa de idolatrías. Y eso es abominación delante de Dios. Si yo comenzaría a describirle las idolatrías de un creyente que hoy está sumergido en este sistema espiritual babilónico y que se ha intensificado porque comenzó el año 1967. Y comenzó también la última generación que hace referencia nuestro Jesús, amado Mesías, ahí en Mateo 24. Este sistema babilónico, inmerso en creyentes y en muchas familias de toda la tierra, de diferentes maneras, hermano amado, entienden las escrituras conforme a sus ideas, conforme a sus pensamientos, a sus experiencias de año, a sus teologías, a sus doctrinas, a sus enseñanzas denominacionales. Y esto ha afectado a muchas familias creyentes por esas enseñanzas. Este sistema babilónico, hermano amado, que es espiritual hasta este momento, está próxima a manifestarse físicamente. Es decir, vamos a ver una región que va a inundar todas las naciones de la tierra. Todas. Ni una nación se salva. Todas. Y va a ser la madre de todas las fornicaciones que el libro de Apocalipsis, ahí en el 17, como lo vamos a ver luego, le llama prostitución. Es decir, todas las fornicaciones que hay en la tierra desde los tiempos de Pablo y
multiplicados desde el año 67 hasta el día de hoy, va a tener un lugar físico en el Medio Oriente. Hemos dicho, por eso le animo a mis amigos y hermanos del canal del ministerio y a ustedes también, hermanos de la Casa de Restauración, que vuelvan a ver o escúchenlo. Ahí están los videos en el canal de nuestro ministerio, o los compartimos con ustedes también vía el WhatsApp desde la parte 7. Es importante que tengan muy claro desde la parte 7 de la serie, porque hemos dicho allí en el transcurso de los domingos que previamente, antes que aparezca el nuevo orden mundial o el cuarto reino ahí en el Medio Oriente, primero se tiene que levantar la Gran Babilonia. Primero, que va a ser el brazo económico y el brazo financiero de este nuevo orden mundial. Y así, ¿para qué? Para poder establecer, o sea, su segundo paso, después de atrapar a las naciones política y económicamente y financieramente, el fin va a ser establecer en toda la tierra, hermano, el islamismo. Es decir, la religión musulmana que hoy solo está en el Medio Oriente. Les di una referencia hace poco que en Europa, por cada 10 niños, 8 nacen musulmanes. Recientemente he visto por noticias algo que me ha llamado mucho la atención, que no se había visto anteriormente. En Gran Bretaña, Inglaterra porque son 4 países de la Gran Bretaña, ha comenzado, fíjese, lo que no sucedía antes, a reaccionar, inclusive Francia también. Grupos de musulmanes han comenzado a hacer paros, movilizaciones, solo musulmanes. Imagínese usted. Y eran cantidades, era lo que se veía. Eso era en una ciudad. ¿Cómo será en el resto de Europa? Hermano amado, esta Gran Babilonia, que va a ser y la Gran Babilonia no tiene que ver nada con una nación exclusiva. La Gran Babilonia tiene que ver con un poder económico y financiero. Poder que necesita el nuevo orden mundial o el cuarto reino que aparecerá después. ¿A fin de qué? De que su religión se establezca en todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Y es allí donde mi ser se llenó de compasión. Usted se imagina, hermano amado, porque vamos a vivir ese momento. Usted y yo vamos a estar en estos tiempos finales. Comentaba con mi esposa el día viernes
y sábado en la tarde. Y le decía, ¿te imaginas? Cuando le comentaba esta parte, ¿te imaginas nuestras familias, nuestros amigos, vecinos, gente que hemos visto por lugares que cuando hemos ido a pasearnos o a ver alguna tienda o algo, que esas personas su religión va a ser la islámica? Hermano amado, en ese momento mi mente entró en un conflicto, pero el Espíritu Santo es tan generoso y que me permitió entender que eso iba a suceder por algo. Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Después que el apóstol Pablo nos dice que el misterio de iniquidad está en marcha, ahora nos profetizaba también algo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. ¿Qué dice? Porque la venida de aquel inicuo, se refiere al hombre de maldad o al anticristo, como se conoce aquí en Occidente, será conforme, dice, a la operación de Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los perdidos. Es decir, la gente, hay muchísimas familias que usted y yo conocemos, gente que conocemos que de repente no las vemos por televisión, en programas internacionales, etc. Dice, tendrán un engaño de iniquidad. ¿Pero por qué? Dice el pasaje, por no haber aceptado el amor verdadero, mediante el cual podrían haber sido salvos. Es decir, le dieron la espalda al testimonio de la palabra de Dios. Y a nosotros hemos compartido con ustedes por esa gracia que Dios nos permite entender con su sabiduría. El testimonio de la palabra tiene que ver con Mateo 17, del por qué allí en el Monte de los Olivos Jesús se transfiguró y estuvo juntamente con Moisés y con Elías y él mismo. Ahí estaba el testimonio de la palabra. Moisés es el líder de la Torá. Elías, el líder de los profetas. Y Jesús, el Mesías, el Rey del reino. Esos tres líderes es lo que nosotros llamamos el testimonio de la palabra de Dios, que no podemos abolir porque una doctrina o una denominación dice no, hay que entenderlo. Y de eso habíamos hablado ampliamente. Pero a esto se estaba refiriendo el apóstol Pablo, que no aceptaron el amor verdadero, no aceptaron la verdad. Y mire lo que Dios hace, versículo 11. A causa de esto, es decir, a causa de que muchas familias y aún creyentes no aceptaron el testimonio de la palabra de Dios, que es el amor verdadero, dice, a causa de esto, Dios mismo, Él mismo, les enviará una operación de engaño, para que crean en la falsedad, para que crean en el islamismo,
para que crean en el anticristo, para que crean en todo lo que se les va a dar en estos breves tiempos. Versículo 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. Hermano amado, mi corazón se llenó de mucha compasión. Estamos fuera de tiempo para compartir ese evangelio del reino al cual llama nuestra atención nuestro Jesús, amado Mesías, ahí en Mateo 24. Y hemos dicho, ¿cuál es ese evangelio del reino? En el contexto de Mateo 24. Hermanos, la Gran Babilonia, el brazo político y económico, que necesita el nuevo orden mundial, que necesita el cuarto reino y que necesita el anticristo, ha formalizado su inicio el 24 de agosto de 2023. ¿Dónde? En la cumbre del BRICS. Vamos a leer Apocalipsis 17, los 5 primeros versículos. Hermanos, muchos creyentes no leen el contexto mundial. Parece que hay un conformismo con las prédicas de los domingos y ya ahí terminó todo. Bueno, la verdad va más allá. 5 primeros versículos de Apocalipsis 17. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, habían tenido anteriormente, y esto lo vimos en el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. Y habló conmigo diciendo, con el apóstol Juan, ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está asentada sobre muchas aguas. De este tema ya hemos hablado, no hace referencia a ninguna nación específica. Porque la siguiente nos dice que no tiene que ver con una nación, ni con un grupo de familia, ni con una familia regional. ¿Con quién tiene? Versículo 2 nos dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que habitan en la tierra. Clarísimo. ¿A qué se refiere muchas aguas? Se escucha y se sigue escuchando qué cosa es la muchas aguas. Muchos líderes de hoy están centrados en que es una región de Norteamérica. Y ahí están, confundiendo más a la gente. Versículo 3. Luego me llevó en espíritu al desierto. Y vi, aquí viene, a una mujer sentada sobre una bestia salvaje. Ya sabemos que el apóstol Juan, bestia salvaje es el nombre que le da según el contexto de la escritura al cuarto reino. Y de color rojizo, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Algo que el profeta Daniel también nos habla en el libro de Daniel. 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones
y de la inmundicia de su prostitución para la tierra. Quiere decir, hermano amado, que desde la aparición de la Gran Babilonia, que ya la formalizó desde el año 2023, viene con muchas abominaciones y mucha inmundicia para los reyes y los que habitan en las naciones. Versículo 5. Tenía en su frente un nombre escrito, un misterio, la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra, estas que empezaron desde los tiempos de el apóstol Pablo, cuando él dice, y el misterio de la iniquidad está en marcha. Hemos dicho que el nuevo orden mundial o el cuarto reino, con su poder político, su poder económico y financiero y su religión mundial, se va a centrar desde el Medio Oriente hacia las naciones de la tierra. Por el entendimiento que nuestro Padre Celestial nos ha permitido desde la parte 7 de esta serie. También hemos dicho que este nuevo orden mundial va a aparecer en esta generación que es la última. ¿Y qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar este nuevo orden mundial y el anticristo? Va a encontrar una humanidad embriagada, hermanos amados, por la fornicación espiritual, por causa del vino de la prostitución del espíritu babilónico, que ha causado tanta confusión y carnalidad en muchísimas familias en el mundo, inclusive en creyentes. La Gran Babilonia, que ya formalizó su aparición el 24 de agosto 2023, es decir, este año, viene con un vino de abominaciones y de inmundicias que va a llenar a las familias de todas las naciones de la tierra. ¿A fin de qué? De que sean dirigidos a aceptar la religión islámica, que es practicada por los musulmanes. Esta religión islámica va a ser la religión que el nuevo orden mundial o el cuarto reino establecerá en el mundo. Dígame, hermano amado, si no es importante que nosotros, los que estamos recibiendo el entendimiento y la sabiduría de Dios en esta última hora de los días postreros, cuánto más debemos llenarnos de compasión por familias, aún por creyentes, que hoy están cautivos espiritualmente en confusión. Es decir, hay un sistema babilónico que les enseña y los lleva a la confusión, y también en muchos casos a vivir carnalmente.
Sabemos que la carnalidad es enemigo de Dios. Sí, la gran Babilonia de la cual habla Apocalipsis 17 ya no es muy lejano. Ya formalizó su manifestación. La cumbre del BRICS, ya les he explicado ampliamente qué es la cumbre del BRICS, realizó entre el 22 y el 24 de agosto 2023 una cumbre en Sudáfrica, específicamente en Johannesburgo. Y tenía 3 elementos en su agenda. Aperturar a nuevos miembros y ver la manera como extender globalmente su influencia política y económica. El tercer punto, desdolarización del comercio global. Desdolarización del comercio global. El BRICS, al finalizar su reunión, porque fueron 3 días, el 24 de agosto del 2023, ha determinado que desde el 1 de enero 2024 se sumen 6 nuevos miembros. Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Etiopía y Argentina. De acuerdo al entendimiento y a la sabiduría de Dios que nos ha permitido enseñar y compartir hasta el día de hoy, hay 2 países del nuevo orden mundial y del cuarto reino que van a formar parte desde el 1 de enero 2024 en el BRICS. Arabia Saudita y Egipto. Pero también va a estar Irán, que sabemos por el entendimiento que nos da nuestro Padre Celestial, es Gog. Gog. Por enseñanza que dimos anteriormente, le animo ahí a mis hermanos que sobre todo revisen la parte 7 y 8 y 9 inclusive. Arabia Saudita a la fecha tiene mucha dependencia del petróleo, pero también tiene en su banco 7 trillones, así como escucha, 7 trillones de dólares. Y los quiere movilizar para ya no depender del petróleo. A mi entender, para ser dependientes a otros. Y lo va a poder hacer desde el 1 de enero 2024 a través del nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco del BRICS actualmente. Esto va a permitir, fíjese usted, no solo hay que ver que se incorpora Arabia Saudita, no solo hay que ver que se incorpora Egipto o que se incorpora Irán, que es Gog, sino hay que ver quiénes están tras de ellos. Actualmente Arabia Saudita es el país número 1 productor de petróleo en la OPEC. Y usted sabe que la OPEC maneja, ya les he dicho anteriormente, maneja el precio del petróleo. Porque debajo de su tierra tiene el 82% de petróleo en el mundo y solo produce el 42%. Ahí ellos tienen para manejar el precio del petróleo. Esos países indudablemente se vincularán con Arabia porque él ya forma parte de
el BRICS y van a canalizar recursos, no solo en el Medio Oriente, sino a nivel internacional y sobre todo en Sudamérica. En Sudamérica ya sabemos que Brasil es uno de los países líderes iniciales del BRICS. Ahora también se ha sumado GOC, ¿no? Y GOC, que es Irán, también ellos forman parte de la OPEC, es decir, de ese grupo de productores de petróleo en el Medio Oriente que controlan el precio del petróleo en el mundo. Hermano amado, estos datos son muy importantes saberlos, muy importantes. Hasta antes de esta cumbre y de que se sumen estos nuevos 6 participantes, los países del BRIC, llamados países emergentes, alguno me dirá quiénes son. Bueno, de repente usted, hermano amado del canal, bueno, inicialmente eran 5, que son las siglas del BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ya se han sumado 6 a partir de 1 de enero 2024. Pero ¿qué pasa hasta el 31 de diciembre de este año 2023? El BRICS actualmente tiene una participación mundial, o sea, estos 5 países, por el momento, producen el 26% del Producto Bruto Interno Mundial y representan el 42% de la población mundial. Ahora imagínese usted con estos 6 que se han sumado. Impresionante. Eso, ¿por qué quieren ellos? Ahí es donde voy. Y este es un tema que Dios nos permitió, como les dije anteriormente, su servidor es un profesional, fue un profesional en finanzas antes de todo este tema ministerial. ¿Por qué ellos quieren subir el Producto Bruto Interno? Hoy participan con el 26%. El próximo año seguramente será superior. ¿Por qué quieren superar? Ellos, con el 26% de participación en el PBI, se nivelan al PBI casi del grupo de los 7. Usted sabe que el grupo de los 7 aquí en Occidente son los países más ricos en el mundo. Por eso ellos, ahí voy, dése cuenta, y dentro de ellos está Estados Unidos, por eso que impera el dólar. Pero ¿qué pasa si el siguiente año el PBI mundial, la participación del BRICS en el PBI mundial aumenta? Al aumentar su participación, de repente se va a ir a 40. Entonces, ellos van a tener un mayor soporte para, que era su propósito, de no solamente desdolarizar el dólar en el comercio, sino también de crear una nueva moneda. ¿Por qué? Porque el soporte de esa nueva moneda será el Producto Bruto Interno de participación del BRICS en el mundo. Eso le va a dar solidez a esa futura moneda, pueda que sea el próximo año. En ese contexto, hermano amado, de que ya la Gran Babilonia
comienza se ha formalizado el 24 de agosto 2023 y comienza a operar desde el 1 de enero 2024. ¿Cómo nosotros, los creyentes gentiles, tenemos que vivir? Hemos dicho que nosotros tenemos un momento profético que debemos estar viviendo. Ya dijimos que hay dos cosas que le impiden a los gentiles creyentes de hoy no vivir su momento profético. Eso está, hermano, del canal en videos anteriores. Busque el momento profético de la iglesia de hoy, ¿no? Ahí está muy amplio y muy detallado. El apóstol Pablo nos dice cuál es el momento profético que hoy, año 2023, el creyente gentil debe de vivir. Cuando digo creyente gentil, me refiero a sus líderes, congregantes y simpatizantes. Romanos 11. Y acabo. Romanos 11, versículos del 25 al 26. Deseo, pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Ahí está diciendo, no sean sabios según su doctrina o según su denominación o según su movilización doctrinal. Dice, ha venido a Israel ceguera parcial de corazón. Y repito, ceguera parcial de corazón. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá a Sión el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob. Hermano amado, y esto no tengo que hacer mucho ruido. Los que de una u otra manera tenemos contactos con verdaderos judíos mesiánicos que han comenzado a liderar congregaciones en Jerusalén y en Israel, sabemos que esa ceguera, como dice el apóstol Pablo, parcial de corazón, esa ceguera está comenzando a caer. Israel está comenzando a ser salvo. ¿Esto qué quiere decir? Que la puerta de los gentiles se está cerrando. Hermano amado, el creyente gentil de hoy debe tener una actitud. Debe de tener una actitud. Esa actitud nos la amplifica el mismo Jesús, nuestro Mesías. Mateo 24, versículos del 12 al 14. Y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. Varias veces en varios de los cultos
desde el año pasado en que comenzamos a leer el libro de Apocalipsis, lo que motivó justamente enseñar el libro de Apocalipsis durante un año, hemos entendido cuál es el evangelio del reino que debemos predicar. Jesús el Mesías nos hace esta demanda en el contexto de Mateo 24, donde hay dos grandes eventos que sucederán en esta última generación: la gran tribulación y el gran juicio de Dios. El creyente gentil de hoy tiene un llamado, hermano amado, al continuo arrepentimiento y santidad. Santidad habla de que yo estoy transformándome para que el testimonio de la palabra de Dios a la que hemos hecho referencia sea fruto en mi vida. Solo el testimonio de la palabra de Dios va a tener vida en nosotros cuando hay un arrepentimiento continuo, del cual nos habla mucho el apóstol Pablo allí en Romanos 12. El gentil creyente tiene un llamado a la perseverancia y a la fidelidad a Jesús el Mesías. Perseverancia, es decir, obediencia a los mandamientos de Dios. En las Escrituras y en el Evangelio del Reino hay mandamientos que usted y yo debemos cumplir. Pero a veces, no en el caso de la Congregación Apostólica de Restauración, pero otros creyentes reciben otras cosas. Y su fidelidad a Jesús se debilita. Ya hemos dicho que qué cosa es mantenerse fiel. Yo lo resumo en no ser fornicario espiritual. Ya les he dicho anteriormente, es decir, que no exista idolatrías, ni a personas, ni a circunstancias. Siempre en el centro de nuestro corazón debe estar primero amar a Dios. Primero, con todo el corazón. De ahí parte, hermano amado, nuestra fidelidad a Jesús. Y esto tiene que suceder, este llamado continuo antes del fin. Solo así, en este proceso de arrepentimiento, de santidad, de perseverancia y de fidelidad, podemos tener autoridad para proclamar el evangelio del reino a las familias y tengan testimonio de ella antes del fin. Hablarles sobre los dos grandes eventos de Mateo 24. Hermanos del canal del YouTube, bendiciones para ustedes.